Vale, entonces, como les decía, la GPC lo va a definir como eso, como el aumento focal de volumen o consistencia localizado en la tiroides, de que se va a detectar con la palpación o mediante estudios de imagen, que ahorita los vamos a ver detalladamente, y cuyas características van a permitir su distinción del resto del parénquima. Pues bien, dicho de otras palabras, puede ser un crecimiento localizado o desordenado de forma anormal de las células tiroideas, y pues vamos a tener, pues, se puede decir, este, bueno, hasta ahí lo dejo mejor y ahorita lo vemos. ¿Me puedes dar a la siguiente, Ale, por fin? Dentro de la epidemiología, cuando estos nódulos se detectan por la exploración física, se menciona que tienen una prevalencia del 3 al 7% solo en la exploración física, pero esta prevalencia cambia debido a que hay muchos nódulos que no se detectan en la exploración física y no causan síntomas, entonces es muy difícil detectarlos. Entonces, cuando un paciente va a hacerse estudios, no sé, de la región del cuello, y usando ultrasonografía, pues ahí se detectan más nódulos de forma incidental. Entonces es aquí cuando la prevalencia aumenta. Y aquí aumenta de ese 3 a 7% a un 20 a 76% en la detección por ultrasonografía. Hay que, cabe mencionar que el 90 al 95% de los nódulos son benignos y solo el 5 al 10% tienen la posibilidad de malignizarse o son malignos. También las mujeres muestran una incidencia más alta que en los hombres en una razón de 4 a 1. La prevalencia también es más alta en personas de edad avanzada y en áreas con deficiencia de yodo. Vale, algunos de los factores de riesgo se los acaba de mencionar Noé, tales como, por ejemplo, el sexo, que es más prevalente en el sexo femenino, entonces este va a ser un factor de riesgo. También entre los factores de riesgo vamos a encontrar los antecedentes familiares de enfermedad tiroidea benigna o maligna, tales como el cáncer medular de tiroide, la neoplasia endocrina, la múltiple tipo 2, el cáncer papilar tiroideo, la poliposis familiar, entre otras, al igual que vamos a tener como factor de riesgo a los antecedentes de irradiación de la tiroides, sobre todo en la región, bueno, cuando es radiación, en la región cervical, en la cabeza o en el mediastino, al igual que importante, mencionaban que era en especial en la lactancia o en la infancia. En cuestión de la edad, vamos a tener a los menores de 20 y mayores de 45 años, a los que también han presentado nódulos en la niñez o en la adolescencia, que padecen de hipertiroidismo o bien bocio. Otra era el embarazo reciente. Ya listo. Gracias. Y ahora bien, bueno, más que pasar a la fisiopatología, pues se va a hablar más sobre la patogénesis y la patología. Esto quiere decir que vamos a hablar sobre cómo es que se originan estos cánceres en la tiroides y cuáles son sus hallazgos al microscopio. Entonces, empezando con la patogénesis, pues primero hay que mencionar que los nódulos con tendencia a malignizarse tienen las siguientes características. Son nódulos solitarios, son nódulos que se encuentran en personas menores a 20 años y mayores a 70 años. Son más frecuentes en hombres. Habíamos mencionado que los nódulos son más frecuentes a presentarse en las mujeres, pero en los hombres tienen más tendencia a que estos nódulos sean malignos y también que las personas tengan antecedentes de que hayan estado expuestas a radiación. Entonces, aquí los nódulos se clasifican en dos, en los nódulos funcionantes y en los nódulos no funcionantes. Los funcionantes también se conocen como calientes y los no funcionantes se conocen también como nódulos fríos. Entonces, empezando por los nódulos funcionantes o calientes, estos nódulos tienen mutaciones en la transmisión de señales del TSH y o en la subunidad alfa de la proteína G. ¿Qué quiere decir con esto? Recordemos que de manera fisiológica o de manera normal, la TSH se une a su receptor TSH. De esta forma estimula señalización río abajo
para que aumente o se active una enzima que es la adenilciclasa. Esta adenilciclasa lo que va a hacer es que va a convertir el ATP en AMP cíclico. Entonces, al aumentar la concentración de AMP cíclico, va a activar o va también a aumentar la concentración de las proteinquinasas o de las proteincinasas. Estas proteincinasas lo que van a hacer es aumentar o empezar la producción de T4 y T3 y también va a estimular la división celular. Esto es de forma fisiológica, pero cuando hay esta mutación en la transmisión de señales, quiere decir que no es necesario que la hormona TSH se una a su receptor, sino que este receptor, digamos que va a estar estimulado, pero sin que llegue esta hormona. Entonces va a haber una estimulación muy constante y esto lo que va a hacer es que va a estar activando vías de señalización río abajo y va a aumentar la concentración intracelular de AMP cíclico. Lo que va a hacer es que de igual forma va a aumentar la concentración y va a activar a las proteincinasas y posteriormente va a aumentar la producción de T4 y de T3 y va a estimular la división celular. Y entonces podemos manifestar algunos síntomas como de tirotoxicosis y de hipertiroidismo, debido a que este funcionamiento es muy constante y pues no se detiene. Entonces, hay una mayor liberación y una mayor producción de T4 y T3 en la circulación sanguínea y también pues por parte de la división celular, pues puede haber un aumento de las células. También se menciona que hay mutaciones en la subunidad alfa de la proteína G. Esta proteína G lo que hace más que nada es como que desactivar a la adenilciclasa para que se detenga esa producción de T4 y T3 y pues no esté produciendo tantas. Entonces, lo mismo, si hay una mutación aquí en la subunidad alfa de la proteína G, pues lo que va a hacer es que ya no va a desactivar esa adenilciclasa. Y si ya no la desactiva, pues va a seguir aumentando la producción de hormonas tiroideas y va a seguir aumentando la división celular. Entonces, eso es en cuanto a los nódulos funcionales o los nódulos calientes. Pero, ¿qué pasa con los nódulos no funcionales o nódulos fríos? Estos nódulos tienen mutaciones en RAS u otros genes que vamos a ver en, en los carcinomas. Pero solo cabe mencionar que estos nódulos fríos también tienen más posibilidad o más probabilidad de malignizarse. Y en la imagen histológica que pueden observar ahí en las flechas verdes, pues se observa un enoma folicular, el cual pues tiene sus células cúbicas, están formando folículos y en su centro, o lo rosita que se ve ahí, es el coloide que se observa en este tipo de adenomas foliculares. También este tipo de adenomas o el aspecto que nosotros podemos observar es que estos adenomas son muy similares al tejido normal del parénquima tiroideo. Ya, la siguiente. Bueno, pues ahora vamos a pasar con respecto al cuadro clínico y aquí yo lo dividí como interrogatorio y exploración física sobre lo que tenemos que preguntar y lo que tenemos que explorar. Primero vamos a tener que hacer los componentes de la historia clínica, comenzando con la edad. Así como mencionaron Monse y Noé, es importante decir que entre más pequeño con respecto a edad, entre más joven encontremos a un paciente y le encontremos un nódulo tiroideo, significa que tiene más potencial de ser maligno. Y aquí se decía que, por ejemplo, los niños y los adolescentes en los que podemos encontrar nódulos tiroideos tienen el doble de riesgo de que sea un nódulo maligno con respecto a que si lo encontramos en un adulto. También aquí tenemos que preguntar la exposición a la radiación. Esto, desde qué edad fue y qué tan expuesto ha estado el paciente. Para el género, igual, justo como mencionó mi compañero, las mujeres son las que presentan más nódulos, por así decirlo, o más la presencia de esta enfermedad. Sin embargo, en el género masculino es mucho más peligroso ya que tienden a la malignidad. También se menciona en las bibliografías que está como este combo maligno en el que tenemos un adolescente o un paciente joven masculino que tiene que ser menor a 20 años. En estos pacientes es alarmante que nosotros podemos encontrar el hallazgo de un nódulo ya que tienen la malignidad. Con respecto a los antecedentes, tanto heredofamiliares como personales patológicos,
lo que significa que tenemos que preguntar si es que el paciente ha tenido dentro de su familia un evento como los siguientes o si él ha vivido por sí mismo alguno de estos. Es importante que lo tengamos en cuenta para el diagnóstico. De estos, es importante que preguntemos acerca de si ha cursado con carcinoma medular de tiroides o papilar de tiroides. También si alguien de su familia o el paciente mismo ha tenido lo que llamamos como MEN2, que en realidad pues sin abreviarlo, es neoplasia múltiple endocrina. Y de esto, por ejemplo, es importante el carcinoma de tiroides y los feocromocitomas de las glándulas suprarrenales. También es importante preguntar la presencia de poliposis familiar y de enfermedad de Cowden, que esto es un trastorno hereditario que se caracteriza por la formación de tumores que son benignos, pero que pueden tender a la malignidad. Y por último, preguntar acerca de si existe dentro de su familia o si el paciente padece complejo de carne. Esta es una enfermedad muy interesante, ya que es un trastorno que es de igual manera hereditario, pero aquí se relaciona con la pigmentación punteada de la piel, a la que vamos a llamar mixomas, y esto se puede dar en el tejido conjuntivo y en las glándulas endocrinas. Bueno, tienden a ser tumores de tipo benignos en el tejido conjuntivo y en glándulas endocrinas, pero puede tender a la malignización. Ahora, con respecto al padecimiento actual, aquí es lo que nosotros tenemos que interrogar, como por ejemplo, si nosotros encontramos el hallazgo de nódulo, tenemos que preguntar si el paciente tiene cuenta de la velocidad del crecimiento de este nódulo. De ser así, pues tenemos que reportarlo. Aquí es muy importante decir que todos los hallazgos que nosotros encontremos con respecto a los nódulos, es decir, como la velocidad del crecimiento, su consistencia, todo esto. Y con respecto al interrogatorio, es importante que nosotros lo plasmemos de manera como muy detallada en la historia, ya que esto nos va a ayudar junto con los estudios de imagen y laboratorio a llegar a un diagnóstico, pero más aún es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque ello nos va a orientar a si debemos o no hacer la biopsia. Esto es importante porque la bibliografía mencionaba que los pacientes, pues tenemos que tener en consideración esto, ya que podemos someterlos a procesos estresantes, tanto psicológicos como socialmente y también monetariamente. Así que pues sabemos que no podemos estar pidiendo biopsia solo porque sí. Entonces tenemos que poner énfasis desde el interrogatorio y la exploración para que nosotros sepamos si realmente el paciente necesita llegar hasta la biopsia o con los estudios de laboratorio y gabinete podríamos controlarlo. Bueno, una vez que tenemos en cuenta esto, entonces, como les digo, tenemos que registrar o preguntar acerca de la velocidad del crecimiento del nódulo, si es que el paciente está consciente o no de esta. Y de no ser así, pues empezar a reportarla desde ese momento. También el paciente puede referir disnea por la obstrucción que puede causar en la vía aérea el nódulo, un nódulo que esté realmente crecido. También disfagia, y esto es importante porque la disfagia nos podría condicionar los cambios en la deglución, que pueden estar condicionados de igual manera por el tamaño o por la localización del nódulo. También es importante que nosotros preguntemos por el hallazgo de ronquera, si es que el paciente la tenía desde hace cuánto la tiene, o si es un hallazgo nuevo. Y disfonía. La disfonía es importante ya que el nódulo puede estar afectando al nervio laringio y esto puede causar disfonía. Con respecto al dolor, tenemos que tener en cuenta el dolor de cuello anterior y su irradiación. Si es que el paciente nos refiere que le duele el cuello anterior, pero nosotros preguntar si es que irradia hacia algún lado. Los lados más comunes donde irradia este dolor es hacia las orejas y hacia la garganta. También vamos a encontrar algunos efectos sistémicos como por ejemplo hemoptisis, y de igual manera como había mencionado mi compañero Noé, podemos encontrar hallazgos de tiroxicosis o de hipertiroidismo, y de estos los más importantes o remarcables que vamos a encontrar o que podemos registrar es la oftalmopatía y el bocio. Y también podemos encontrar el signo de Pemberton, que es este que podemos ver en pantalla. Este se refiere a una congestión parcial
cianosis y desestrés cuando el paciente levanta ambas manos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, pasando a la exploración física, esta tiene que ser enfocada hacia la glándula tiroides como tal y a los ganglios linfáticos cervicales. De aquí, justo como les mencionaba hace rato, todo lo que encontremos en exploración física lo tenemos que reportar de manera detallada, como el volumen y la consistencia de la glándula. Aquí tal vez pueda parecer un poco ambiguo, pero más adelante vamos a ir como aterrizando todos estos hallazgos, porque son muy importantes, por ejemplo, cuando llegamos hasta el ultrasonido. Entonces, lo que tenemos que palpar como tal y explorar es el volumen y la consistencia de la glándula. Si es que es grande, si es que es pequeño, si es que es un solo nódulo o es multinodular, si es que es de consistencia pétrea o un poco más suave. También es importantísimo, así importante, que nosotros reportemos y exploremos la adherencia a planos profundos. ¿Esto por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, las personas que tienen estos problemas para deglutir, y encontramos que el nódulo no se mueve cuando el paciente deglute, pues nos está hablando de que este nódulo ya pues se adhirió a otros órganos. Entonces puede ser tendente a malignidad. También tenemos que encontrar, explorar el número de nódulos, como les digo, que sea un solo nódulo o que sea multinodular, y de estos, si es que tienen distintos tamaños entre sí o se palpa como distintos nódulos, pero de tamaño similar en la misma glándula. También tenemos que explorar la disnea, si es que el paciente tiene la respiración torácica o abdominal. Explorar adenopatías cervicales, que esto es importante, de importancia mayor. Y si es que alguna de estas adenopatías tienen dolor, así como también evaluar la sensibilidad y el dolor del cuello anterior. Ahora, vamos a pasar al diagnóstico. Con respecto al diagnóstico, vamos a tener diagnóstico, pues ya sabemos, como de laboratorio y de gabinete. Empezando por los laboratorios, lo primero que vamos a mandar a pedir es la evaluación de la hormona estimulante de tiroides. Y aquí vamos a tener de dos. Tenemos que cuando está baja o cuando está alta. Baja, haciendo referencia a la guía de práctica clínica, tendríamos niveles por debajo de 0.5 unidades internacionales sobre mililitros. Estos nódulos, una vez que nosotros tomamos esta muestra, estos nódulos tienen un menor riesgo de malignidad, lo que no significa que podemos descansar, pero sí significa que tendríamos que tomar otro camino diagnóstico. Por ejemplo, aquí podemos mandar a hacer una gammagrafía con yodo radioactivo o con pertecnetato de tenesio al 99M. ¿Esto para qué? Esto nos va a ayudar a saber si el nódulo es hiperfuncionante, es decir, un nódulo caliente, justo como lo explicó mi compañero, o si por otro lado tenemos la presencia de un nódulo frío. Como ya sabemos, los nódulos que son de tipo frío tienden a la malignidad y los nódulos de tipo caliente son el 80% benignos. Sin embargo, este 20% es lo que nos tiene que hacer un poco de eco, porque también tenemos que mandar a pedir la medición de triiodotironina y de tiroxina libres, justamente para ver si el nódulo está funcionando de correcta manera, como nos explicaron en la patogenia, o si es que por otro lado está tendiendo a sobreestimularse. Y con respecto al otro camino, que es los niveles de TSH altos por encima de 5 unidades internacionales sobre mililitro, tendríamos que también la guía de práctica clínica menciona que los nódulos que tienen estas cifras que son alta e incluso normales son los que tienen a mayor riesgo de malignidad. Aquí no vamos a mandar a hacer la gammagrafía. Aquí lo que tenemos que hacer es medir la T3 y la anti-TPO y pasar hacia el ultrasonido. Pero antes de pasar a los estudios de gabinete, es importante que digamos que no está indicado medir la calcitonina ni la tiroglobulina de manera rutinaria. La calcitonina, solamente la guía de práctica clínica nos menciona que la vamos a mandar a pedir cuando el paciente tenga el antecedente de cáncer multinodular tiroideo o de MEN2, como fue lo que explicamos hace rato, que es la neoplasia endocrina múltiple 2, de tipo 2.
Solo así es que vamos a mandar a pedir la calcitonina y la tiroglobulina, pero no se pide de manera rutinaria. Ahora, con respecto al diagnóstico de gabinete, que es el ultrasonido, este es importante que todos nos fijemos que es súper importante el ultrasonido, porque este nos va a ayudar a saber con exactitud, ahora sí, junto con la historia clínica y la exploración, si es que el paciente va a requerir una biopsia o no. Este es el examen de elección para detectar los nódulos y aquí estos exámenes es importante saber que este es operador dependiente. El operador nos debe de indicar la posición, forma, tamaño, márgenes, el contenido del nódulo, su ecogenicidad y el patrón vascular del nódulo. Todo esto es importante que nosotros podamos como que recibir el estudio y saber cómo están estas características, porque es lo que nos va también a orientar hacia la malignidad o hacia si el nódulo es benigno. La guía de práctica clínica mencionaba que no se recomienda el uso de medios de contraste. Ahora, también nos menciona esta clasificación por ultrasonido que puede sugerir el riesgo de malignidad, que clasifica las lesiones en 3 clases: la lesión de bajo, de intermedio y de alto riesgo. Esta imagen está un poco larga, de todas maneras, más adelante durante la exposición lo vamos a ir desarrollando, pero se las dejo aquí para que cuando tengan la presentación puedan leerla con más calma. Ahora, entonces, el diagnóstico por ultrasonido, como les digo, lo vamos a ver si es nódulo benigno o nódulo maligno. Los nódulos benignos tienen características remarcables, como por ejemplo el nódulo que vemos aquí en pantalla, este que está en la fotito, es un nódulo de tipo benigno. Se dice que los nódulos benignos son isoecogénicos, van a desarrollar vascularización periférica y esto es importante, lo cual va en el ultrasonido que puede ser también Doppler, se puede ver el incremento de flujo pero de manera periférica, no central. Y vamos a encontrar el hallazgo a lo que llamamos cola de cometa, que es esta que vemos aquí. La cola de cometa se refiere a que en el nódulo todavía tenemos la presencia de coloide. Y bueno, pasando a los nódulos malignos, que vamos a ver en la siguiente diapositiva las imágenes. Aquí lo que vamos a encontrar es que son estructuras sólidas. Su ecogenicidad va a ser hipoecogénico. Los márgenes van a ser irregulares y la guía de práctica clínica mencionaba que de importancia son los márgenes de tipo espiculado o microlobulado. También vamos a tener una ausencia de halo, eso es importante también que lo notemos, así como microcalcificaciones. También, en contraste con el nódulo benigno, la vascularización dentro de este nódulo tiende a ser central y a agruparse. Entonces, también generalmente un hallazgo de malignidad es que el nódulo sea solitario, que sea heterogénico y esto es súper importante, que tenga una forma mucho más alta que ancha y que tenga ausencia de elasticidad. Aquí hay que remarcar los que vemos en rojito que dicen BAF. Estos son los hallazgos que según la guía de práctica clínica vamos a tener como importancia para mandar a pedir una biopsia, que es la biopsia por aspirado por aguja fina. Aquí es importante recalcar que tenemos la escala T-RADS para clasificar cómo es que se ve con el ultrasonido. Podemos tener, por ejemplo, la escala T-RADS 1, que es la tiroides normal, con ninguna lesión focal, hasta la escala de T-RADS 6, que es la malignidad ya detectada por biopsia. Esta escala pues va a ser del 1 al 6 y va a tener, por ejemplo, en la 4 clasificaciones más, que son la A, la B y la C. Y esto nos va a pues ayudar un poco para ver si es que podemos llegar a pedir la biopsia o no. Pero esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Aquí es importante solamente que sepamos que existe esta clasificación T-RADS y que es importante con respecto al ultrasonido. Ahora, aquí están los estudios de imagen. Aquí, por ejemplo, en la primera tenemos el nódulo coloideo hipogénico que podemos ver aquí. La segunda imagen va a ser un adenoma tiroideo isoecogénico delimitado por el halo ecogénico fino. Aquí, por ejemplo, sí presenta halo.
Aquí tenemos dos nódulos coloideos hipoerecogénicos, pero aquí sí se dan cuenta, el halo ya no se ve tan marcado como en esta, ya no está como tan marcado. Ahora, si pasamos a esta, por ejemplo, aquí lo que tenemos es que podemos encontrar en los hallazgos de calcificaciones, que son súper importantes para saber si el nódulo tiende a la malignidad o es benigno. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos como tal el cáncer papilar y si se dan cuenta, miren que no tenemos estos, ¿ven? Tenemos aquí estos halos y aquí, sin embargo, ya no lo tenemos. Y estos bordes, o sea, no podríamos decir que este nódulo es regular. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, el siguiente paso, el siguiente escaloncito es la biopsia por aspiración de aguja fina. Aquí es importante saber que es un proceso que puede ser invasivo en todos los casos y que lo podemos tomar directamente como... es que hay de dos. Lo podemos hacer con ayuda del... es que se me fue. ¿Cómo se llama esto? Del transductor. O lo podemos hacer, por ejemplo, tomando entre nuestros dos dedos, entre el índice y el medio, el nódulo y sacarlo con la aguja. Sin embargo, esta técnica obviamente es imprecisa, así que se prefiere hacerlo con el ultrasonido y meter la aguja para sacar el contenido del nódulo. Ahora, la guía de práctica clínica nos dice que tenemos que pedir la biopsia por aspiración de aguja fina en los pacientes que tengan un ultrasonido de alto riesgo con lesiones que sean mayor a 10 milímetros o los pacientes que tengan riesgo intermedio por lesiones que sean mayores a 20 milímetros o pacientes que tengan lesiones de bajo riesgo pero que sean mayores a 20 milímetros que tienden a aumentar de tamaño, es decir, como recordamos, hablábamos acerca de la velocidad del crecimiento. Si es que estos nódulos siguen aumentando de crecimiento, y si es que el paciente tiene antecedentes de riesgo, como los mencionamos, o cirugía previa de tiroides. Y también si es que el paciente tiene antecedentes personales de exposición a la radiación. Aquí tenemos que tomar en cuenta la limitación de la biopsia por aspirado por aguja fina. Aquí es importante saber que es una técnica operador dependiente y entre el 17 y el 20% de las muestras que nosotros podemos tomar se llegan a clasificar como muestras insuficientes, lo cual es pues no de beneficio para nuestro paciente ya que tendríamos que volver a puncionar. Las características, aquí es importante también decir que este estudio de gabinete no nos permite, bueno, no es de gabinete, es de laboratorio. Este estudio nos permite reconocer las características celulares individuales, pero no la arquitectura de todo el nódulo, por lo cual no podemos detectar las invasiones capsulares o vasculares dentro de los carcinomas foliculares, ni de las neoplasias de las células de Horton, que vamos a ver más adelante. Aquí es de importancia también recalcar esta imagen que nos plantea la guía de práctica clínica, que es un cuadro, nos ayuda a saber el tamaño de muestra que vamos a mandar a pedir en la biopsia. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos un nódulo altamente sospechoso con las características que ya vimos anteriormente, como por ejemplo que sea hipoecoico, que es sólido, que tiene márgenes irregulares, como también presenta microcalcificaciones, que es más alto que ancho, esto es importante, y que tiene alguna evidencia de extensión tiroidea, el riesgo estimado de malignidad es arriba del 70 al 90%. Y el tamaño que vamos a recomendar es mayor a 1 centímetro. Y aquí, por ejemplo, en el otro extremo tenemos el patrón ecográfico que es benigno, donde encontraríamos un nódulo puramente quístico. Aquí el riesgo de malignidad es menor a 1 y no vamos a mandar a pedir biopsia. Aquí es importante el estudio que se llama, bueno, no es un estudio, más bien el sistema Bethesda es con lo que vamos a poder interpretar la biopsia. Aquí este
esta tablita nos la deja la guía de práctica clínica, sin embargo, está muy larga y se pixelea un poco, así que para cuando revisen la presentación, les dejé aquí el enlace para que ustedes puedan meterse y checarla con la nitidez que ustedes gusten, pero les traigo en 4 sencillos pasos lo que viene en esta tablita. Así que comenzando por uno, la categoría 1 nos dice que el resultado de la biopsia es indicativo de que no puede ser diagnóstica o es insatisfactoria y está reindicada que volvamos a reaspirar, es decir, que volvamos a hacer el estudio. En la categoría 2 están agrupados los nódulos que son benignos y que pueden seguirse clínicamente con una ecografía tiroidea de manera periódica según el especialista lo vea. En las categorías 3 y 4, aquí es como que no están totalmente seguros si es que si es que el hallazgo es benigno o maligno, así que dentro de la categoría 3 podríamos volver a tomar la muestra, pero aquí es diferente, porque por ejemplo, si comparamos con la categoría 1, la categoría 1 es porque no es suficiente o fue insatisfactoria, pero aquí en la categoría 3 se vuelve a tomar la muestra, pero porque no estamos seguros si es o no es, así que se vuelve a tomar. Y es indicado poder hacer pruebas moleculares o lobectomía en estas 2 categorías. La categoría 5 es la de mayor sospecha de malignidad y la categoría 6 es la que completamente decimos que ya es maligna y tendríamos que recurrir a la cirugía. Aquí tenemos este algoritmo de la guía de práctica clínica que personalmente me pareció excelente. Aquí nos engloba este hallazgo que se llama incidentaloma. Estos incidentalomas son un poco como lo que habló Noé dentro de la epidemiología, que son estos nódulos que se encuentran no de manera que los busquemos, sino que de manera incidental, porque hacemos otros estudios o de otra manera los encontramos. Así que si nosotros encontramos el hallazgo de un incidentaloma o tenemos esta clínica del nódulo, que puede ser un posible nódulo tiroideo que no sea tóxico, es importante, sí, esto creo que no lo recalqué, que no realicemos TAC ni las resonancia magnética, ya que los estudios que ya vimos, como el ultrasonido y la biopsia y la clínica, son importantes y suficientes, más bien. Entonces, como ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer, mandar a pedir nuestra TSH, si es que está baja, recurrir al gamagrama, a la T4 y la T3, y ver aquí si puede ser un posible hipertiroidismo. Si es alta, la T libre, la T4 libre y la anti-TPO, y ver si podría ser una posible hipotiroidismo o tiroiditis de Hashimoto. Si es que está normal, como les dije, el hecho de que esté alta o normal pueden ser como estos que den los datos para poder realizar el ultrasonido, que puede ser Doppler. Y aquí están todas las características que ya vimos. Las características del nódulo, si es sólido o mixto. Tenemos que ver si dentro de la ecografía presenta los datos de malignidad y si es quístico, recurrir a la inyección percutánea con alcohol, que lo vamos a ver más detallado más adelante. Y aquí están los antecedentes de riesgo. Este algoritmo me parece genial. Entonces, siguiendo con los algoritmos geniales, tenemos también este que es el de diagnóstico. Dentro de los datos ecográficos tenemos si presentan o no malignidad. Si la presentan, pues como ya vimos, se realiza directamente la biopsia y el resultado pues se da en base a la clasificación Bethesda. Si es que no presenta este patrón ecográfico, tenemos que tomar en cuenta si tiene o no los factores de riesgo. Si tiene, pasamos a la biopsia. Si no tiene, seguimos en observación y seguimiento, como lo veremos un poquito más adelante. Vale, y triales, seguimos con los algoritmos. Ahora, pues es importante para el tratamiento definir bien si es, bueno, con todo lo que les mencionó hace un momentito mi compañera, si es benigno o es maligno para pues poder dar un tratamiento, se podría decir. Entonces aquí tenemos que con los resultados del BAF, con base en la clasificación de Bethesda, creo que se dice así, no sé, vamos a tener que, cuando es no diagnóstica o cuando no se tiene claro aún, sea como sea, tienes que estarlo repitiendo hasta definirlo.
Ya una vez que lo defines, si es benigno y existen datos de compresión, si no existen, se va a observación y nada más se le va a dar seguimiento al paciente. Si los tiene, es cirugía. Y en el caso de cuando es, por ejemplo, una neoplasia folicular, una sospecha de malignidad, una malignidad o, ¿cómo se llama? Un determinado atipia celular, va a ser directamente cirugía y vamos a ver lo del resultado histopatológico definitivo y se va a tratar de acuerdo al diagnóstico definitivo. Aquí se mencionaba que principalmente su tratamiento cuando es, por ejemplo, benigno, va a ser darle tratamiento para lo que, bueno, la etiología que lo está causando. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Ale? Entre lo que nos mencionaba la guía de práctica clínica, entre las terapias mencionaban que la terapia supresora con levotiroxina, sin embargo, esta no va a ser utilizada. Decía que pues presenta como que o le faltaba más estudios o más beneficios como para que sea recetada. Entonces esa pues no la íbamos a tener. Pero esta es importante que la recordemos para el tratamiento de cáncer. ¿Vale? También otra que mencionaba era el radioyodo y en esta se mencionaba en la guía de práctica clínica que iba a ser administrada en pacientes ancianos, que eran frágiles o con alto riesgo quirúrgico y que pues el yodo 131 puede representar una opción terapéutica, pero pues sin embargo no iba a ser pues totalmente efectiva o no iba a presentar la misma efectividad que la cirugía. En cuestión de la aplicación percutánea de etanol, esta solamente se iba a recomendar para lesiones quísticas benignas recidivantes y no se iba a recomendar cuando eran nódulos sólidos, por lo que antes les mencionó mis compañeros, explicándole qué era cada uno. Y este sí podía ser un procedimiento considerado para cuando eran nódulos calientes que presentaban síntomas de compresión, solo cuando no se puede acceder a otras modalidades de tratamiento. Entonces es lo que tenemos como tratamiento para el nódulo tiroideo y pues recordar que cuando es benigno solamente pues principalmente es el seguimiento. Vale, perdón. Vale, continuamos entonces ahora con lo que es cáncer de tiroides. Y lo vamos a definir como que el cáncer, bueno, más bien la guía de práctica clínica menciona que el cáncer diferenciado de tiroides va a ser una neoplasia maligna que se desarrolla en las células foliculares de la glándula de la tiroides y del, el cáncer iba a ser de tiroides iba a ser el cáncer endocrinológico más frecuente, pero pues que creo que eso lo mencionó hace un momento esta Ale, que sin embargo iba a ser raro en comparación con otros cánceres. Em, Vamos a también, podemos definirlo también como que es un tumor originado por un crecimiento anormal de las células de las glándulas de la tiroides y que iba a depender del tipo de célula el cual se origine y puede haber varios subtipos como son los que menciono ahí, que es el papilar, el folicular, el medular y el anaplásico. Este, los carcinomas papilar y folicular van a ser los que van a constituir en una forma conjunta el cáncer de tiroides diferenciado debido a su aspecto histológico semejante al tejido tiroideo normal y a la preservación de la función diferenciada. Eso ahorita lo vamos a ver más detallado. Y cabe mencionar que pues los más importantes
y bueno, es importante por su frecuencia y el tipo que es, van a ser el papilar y el folicular. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Ale? De nuevo, en cuanto a la epidemiología, pues como ya lo mencionó mi compañera Monse, es el cáncer endocrinológico más frecuente. Ahí subrayé endocrinológico. ¿Por qué? Porque si se compara con otros cánceres, pues ya vimos que es el más raro, el menos infrecuente, o el más infrecuente, perdón. Entonces, pero si este cáncer lo comparamos dentro de los otros cánceres que se originan endocrinológicamente, pues este sí es el cáncer más frecuente dentro de ellos. En Estados Unidos se registran aproximadamente 20,000 nuevos casos al año, pero hablando específicamente de México, aquí tiene una incidencia anual de 0,5 a 10 casos por cada 100,000 habitantes. También es la sexta causa de cáncer en mujeres, y también pues es muy prevalente en mujeres este tipo de cáncer en una razón de 2 a 5 a 1, y es la 23ª causa de cáncer en hombres. Y como ya mencionaron también, hay diferentes tipos de tumores malignos o diferentes tipos de carcinomas, y pues cada uno tiene pues su frecuencia. Entonces, estos se dividen en los carcinomas diferenciados, en los indiferenciados y en los carcinomas de células C o parafoliculares. Dentro de los carcinomas diferenciados se encuentra el carcinoma papilar, que representa en la mayoría de los casos en un 85%. Y le sigue el carcinoma folicular, que representa del 5 al 15%. Dentro de los indiferenciados se encuentra el carcinoma anaplásico, que representa menos del 5% de todos los casos. Y por último, el de células C o parafoliculares, que es el carcinoma medular, y también representa ya sea menos o igual del 5% de todos los casos. Vale, en los factores de riesgo vamos a tener a la edad mayor de 45 años, a los antecedentes, bueno, un antecedente familiar de cáncer o enfermedad tiroidea, la exposición de radiación, como lo habíamos mencionado hace un momento, y sobre todo de cabeza y cuello, al igual que en algunos puede influir o puede haber la posibilidad de que también haya sido por una radiación corporal total. Eh, También el sobrepeso, la obesidad. Otro factor de riesgo va a ser el vivir en regiones con deficiencia de yodo o tener una dieta baja o con exceso en el consumo de yodo. Y aquí lo dejé hasta el último para mencionarlo, a ver si el doctor me lo puede aclarar, porque en algunas bibliografías mencionaba que era el sexo femenino, pero si recordamos algo que mencionamos en el nódulo tiroideo, era que los hombres eran los que iban a presentar, bueno, los que tenían como mayor frecuencia de que esos nódulos fueran a ser malignos, es decir, cáncer. Entonces, no sé bien cuál de los dos sexos es el más, bueno, que se consideraría factor de riesgo. Por lo que yo leí, el sexo femenino es el factor de riesgo, debido a que sí, como que ya se mencionó, en el sexo masculino tiene más la tendencia a malignizarse un nódulo, pero también hay que recordar que los carcinomas pueden sintetizarse o pueden generarse de nuevo. Entonces también hay que considerar esta variante, y pues si consideramos esta variante de que se pueden considerar de novo, a pesar de que también puede malignizarse, pues el sexo femenino es el sexo el que más predomina en el tipo de nódulos y los cánceres. Vale, gracias. Y siguiente la siguiente. Y ahora sí, también volviendo con la patogénesis y la patología de cada uno de los tipos de carcinomas, pues vamos a empezar describiendo el carcinoma papilar. El carcinoma papilar se caracteriza por mutaciones en BRAF, RAS o el reordenamiento de los genes de red o NTRK1. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? BRAF, RAS y otros genes que se encuentran por ahí, pues son genes que sintetizan proteínas para que funcionen en vías de señalización molecular cascada abajo, como pueden ver en la imagen. Pero cuando se encuentran, antes de describir la patología, de forma fisiológica, pues cuando se une un factor de crecimiento a los receptores de tirosina sinasa, pues activa todas estas toda esta cascada arriba abajo de moléculas de señalización,
para que posteriormente pues sea una división celular controlada. Pero volvemos a lo mismo, estas mutaciones lo que ocasionan es que se activen estas proteínas sin que haya un estimulante en el receptor. Entonces, las proteínas BRAF, proteínas RAS o incluso los receptores pueden estar defectuosos que sin siquiera recibir un estímulo, pues también se activan. Entonces, al activarse sin este estímulo, las proteínas BRAF, RAS, INTRK1 y RET, pues van a llevar a la activación de una vía que es la vía de las proteínas sinasas activadas por mitógenos. Lo que va a hacer esta vía es que va a ir al núcleo o va a mandar proteínas al núcleo para que lleven a cabo la división celular. Pero como hemos visto de manera normal, pues esta división celular es controlada. Pero cuando hay un descontrol, hay una alteración en todas estas moléculas que participan en esta vía, pues la división celular va a pasar de ser controlada a pasar a ser una división celular ya no tan controlada, o sea, descontrolada. En cuanto a al microscopio, se pueden observar las papilas ramificadas revestidas con células cúbicas. Ahí no se puede apreciar también la imagen que se encuentra arriba, señalado con la flechita amarilla del número 1, pero se pueden observar las ramificaciones que se encuentran ahí y pues si hiciéramos un zoom o si la imagen fuera más nítida, se podrían observar las células cúbicas. También algo muy característico de este tipo de carcinoma es que se encuentran los ojos de la huérfana Annie. Esto es debido a que los núcleos de las células tienen una cromatina muy dispersa y esta es de una forma muy fina. Entonces no se puede ver tan fácil esta cromatina al microscopio y por ende da un aspecto de vacío o de que no hay nada en ese núcleo de la célula. Entonces la imagen que les puse ahí en el número 2, a Annie la huerfanita, pues tiene sus ojos blancos. Entonces, por eso este vaciamiento o esta apariencia de vaciamiento en los núcleos hace referencia a los ojos de la huérfana Annie, aunque también se puede encontrar en la literatura como núcleos en vidrio deslustrado, vidrio desmerilado. Por parte del número 3 también se pueden observar inclusiones internucleares, como se muestran en la imagen de abajo, que más que nada son invaginaciones del citoplasma que se meten a las células del tejido tiroideo. Y el último, que es el cuarto, que son los cuerpos de Samoma. Estos cuerpos son calcificaciones que se hacen dentro del parénquima de la tiroides. También es importante mencionar que este tipo de carcinoma se disemina frecuentemente por vía linfática, aunque también hay raras ocasiones que se puede diseminar por vía hematógena. La siguiente, por favor. Ahora, describiendo al carcinoma folicular, aquí lo que es más característico son las mutaciones en RAS también y en fosfatidilinositol 3 sinasa. También las translocaciones de PAX8 y de PPAR gamma. Entonces, estas mutaciones lo que van a hacer lo mismo, de hecho es lo mismo en todas las patologías. Es un descontrol en las vías de señalización que de pasar a ser a una división celular controlada, pues se descontrola. Pero pues cada una obviamente tiene sus diferentes vías de señalización. Igual podemos encontrar, por ejemplo, aquí, bueno, ahí se muestra RAS y la fosfatidilinositol 3 sinasa que se encuentran pues de formas alteradas. Por ende activa la vía de las enzimas de las AKT y estas enzimas manda proteínas o fosforila proteínas para que se vayan al núcleo, activen factores de transcripción y por ende activen la señalización de división celular. Pero como esta división celular es descontrolada, pues se van a formar tumores o se van a formar nuevas células. Y hablando de las translocaciones de PAX8 y de la PPAR gamma, pues recordemos que las translocaciones, digamos que agarramos un bracito de un cromosoma, agarramos el bracito de otro cromosoma y juntamos estos cromosomas. Pero normalmente estos bracitos pues no coinciden de forma normal. Y aquí lo que pasa pues es que estas translocaciones lo que ocasionan es que la primera o la principal acción de PPAR gamma es que va a estimular la diferenciación celular, pero va a inhibir el crecimiento celular. Pero cuando se junta con PAX8 de forma anormal, ahora pasa a ser a la inversa. La diferenciación celular pasa a ser inhibida, pero el crecimiento celular pasa a aumentarse o pasa a estimularse. En cuanto a las observaciones al microscopio, se pueden ver células que forman folículos pequeños. Ahí como les señalo en la primera imagen, en la flechita, pues esos pequeños circulitos que se ven ahí en
En el tejido, pues son los pequeños folículos. Y en la imagen de abajo, que es la número 2, pues ya se puede observar una invasión capsular e incluso también se puede llegar a ver una invasión vascular. Esta es la principal diferencia entre un adenoma folicular y un carcinoma folicular. En el adenoma folicular no hay invasión capsular y por ende tampoco no hay invasión vascular, pero en el carcinoma siempre va a haber invasión capsular e invasión vascular. Entonces esta es la principal diferencia entre estos dos tipos de adenoma y carcinoma. También es importante decir que se diseminan por vía hematógena haciendo metástasis en huesos, pulmones y en el sistema nervioso central. Y una variante del carcinoma folicular es el carcinoma de células de Hortl. Aquí no les puse una imagen de este carcinoma, pero este carcinoma se caracteriza por tener células grandes que contienen muchas mitocondrias y aparte su citoplasma se tiñe de un color rosado. La siguiente, por favor. Ya pasando por los dos últimos, que es el carcinoma plásico. Estos, como ya he mencionado, pueden surgir de nuevo o pueden surgir de un carcinoma papilar o folicular preexistente. Entonces, si surgen de nuevo, puede tener alteraciones en otros genes, como por ejemplo las mutaciones en P53, que recordemos que P53 sirve como un punto de control en la división celular y funciona como un supresor tumoral. Entonces, cuando hay una mutación de P53, pues ya no hay esa supresión tumoral y ya no hay un control en la división celular. Entonces, pues lo mismo, se va a descontrolar la división celular creando nuevas células, más de las que se pueden morir o más de las que se pueden eliminar. Pero, pues si surge de un carcinoma papilar o folicular, pues podemos encontrar las mismas mutaciones como en RAS, en BRAF, en los receptores de tirosina sinasa, en los RET, etcétera. Al microscopio se pueden observar células anaplásticas grandes, pleomórficas o fusiformes, como señalan ahí en la imagen, bueno, en el número 1 con las flechas rojitas. Son células grandes y pues pueden ser así de esas formas como redonditas, o pueden ser de forma aplanada como, no sé si recuerdan la morfología de los fibroblastos, que estos son células fusiformes. Entonces también puede tener o pueden adquirir esta forma. Y también es importante mencionar que hay abundantes mitosis, como se muestra ahí en el número 2. Ahí se puede observar un núcleo que si hiciéramos así una observación a full, si los pudiéramos observar bien, pues podríamos ver que hay abundantes procesos de mitosis pasando en ese núcleo. Y por último, este tipo de carcinoma hace metástasis linfática. Y por último, el carcinoma medular. Este carcinoma es originado de las células C o de las células parafoliculares. Puede ser familiar o esporádico. Con esto me refiero a que familiar tiene un origen hereditario, o esporádico es de que puede originarse en cualquier etapa de la vida. Este carcinoma medular se debe a mutaciones en RET o en los receptores tirosina sinasa, y puede este carcinoma surgir en las neoplasias endocrinas múltiples 2A y 2B. Si se encuentra en las neoplasias endocrinas múltiples de tipo 2B, se menciona que este carcinoma medular es más agresivo. En cuanto a las observaciones al microscopio, en la imagen número 1, pues se pueden observar células poligonales o células fusiformes. Ahí sí se puede observar muy bien. En la flechita que está más abajito, está señalando a una célula fusiforme, pero en la flechita que está de forma más horizontal, está señalando a una célula poligonal. Y la segunda característica es de que se pueden apreciar los depósitos de amiloide. No puedo encontrar una imagen nítida en las que se pudieran observar los cuerpos de amiloide, pero es importante tenerlo en cuenta. Y también puede invadir localmente a los ganglios regionales o puede diseminarse por vía hematógena a pulmones, hueso y llegar hasta el hígado. La siguiente, por favor. Y pues aquí es como que un resumen de todo lo que hemos visto. En la tablita que se encuentra a la izquierda se encuentran los diferentes tipos de carcinomas y sus respectivas mutaciones. Y en la imagen de la derecha, que es una imagen muy bonita del Robbins, esta hace alusión pues a las diferentes mutaciones que ya vimos, por ejemplo, las mutaciones de BRAF, que conlleva a la formación de carcinomas papilares, a la mutación de RAS, que conlleva a la formación de carcinomas foliculares y anaplásicos. Aquí, incluso en el núcleo, se puede observar las translocaciones de PAX8 y de PPARG. Y al final nos muestra que como resultado de todas estas mutaciones que ocurrieron,
conlleva a la alteración de la expresión génica, aumento del crecimiento y alteración de la diferenciación celular. La siguiente, por favor. Bueno, ahora continuando con el cuadro clínico, de este solamente queda mencionar que básicamente es lo que vimos en nódulo tiroideo, ya que si recuerdan, el nódulo tiroideo nos tiene que guiar a que nosotros busquemos cáncer pues de manera como muy minuciosamente. Aquí, por ejemplo, solamente hay que recordar que tenemos que hacer la exploración y el interrogatorio con respecto a la glándula tiroides y buscar de manera intencional los crecimientos ganglionares cervicales, que pueden ser estas adenopatías cervicales, concentrarnos mucho en los síntomas de disnea, disfagia, disfonía y el dolor hacia donde se irradia, justo como lo vimos anteriormente. También fijarnos si estas adenopatías son duras, si son fijas, es decir, que no son desplazables, que no son movibles, como vimos con respecto a que a la deglución no se mueven, porque están fijadas a tejidos adyacentes. También los bordes mal definidos, como también lo habíamos visto en la ecografía anteriormente. Si es que estos carcinomas son de crecimiento rápido o lento, si es que son lentos, tienden a la malignización, que son los carcinomas. Y también estos síntomas generales que son propios de los cánceres, que son la anorexia, pérdida de peso, fatiga y fiebre. Con respecto al diagnóstico, vamos a tener que es exactamente el mismo procedimiento que ya vimos en los nódulos. Igual, nada más recordar que se tiene que mandar a hacer el perfil tiroideo y las hormonas tiroideas. Bueno, el perfil el nivel de la hormona estimulante tiroidea y las hormonas tiroideas, como son la T3, la T4, la anti-TPO. Y en caso de que encontremos niveles bajos, la gamografía tiroidea para que fuera comparada con el ultrasonido y así determinar la funcionalidad de cada nódulo. Recordando también las características ultrasonográficas de los que tienen a la malignización, como son las microcalcificaciones, la hipoecogenicidad, las irregularidades de los bordes, la pérdida del halo. Si ustedes recuerdan, esto era muy importante y era remarcable dentro de los ejemplos que vimos con respecto a los ultrasonidos. También la hipervascularidad intranodal. Recordemos que los nódulos que tendían a ser benignos tenían esta perivascularidad. Sin embargo, los nódulos que son malignos tienen esta vascularidad dentro de ellos de manera central. También las linfadenopatías regionales sospechosas. Y si recordaban, les había hablado mucho acerca de este índice, ¿no? Que tiene que ser, bueno, que los nódulos que tendían a ser malignos son más largos que anchos y esto es en una relación que es menor a 1.5 centímetros. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, lo que estaríamos viendo es una gamografía que es de cuerpo entero. Si se dan cuenta, aquí tenemos la cabeza y me parece que esta es la vejiga. Esto es la gamografía con el yodo radioactivo. Aquí se puede ver la hipercaptación focal, que es intensa en la región pretraqueal, lo que presume la presencia de masa. Y si ven, no hay otras lesiones. No hay cadenas ganglionares que lo veamos, así que nada más nos estaría reportando esta lesión. Es importante decir que nosotros podríamos a este punto, y ya que estamos en el diagnóstico de cáncer, mandar a hacer radiografías o TAC para descartar metástasis, pero es remarcable que digamos que estas dos, la radiografía y la TAC, solamente son para descartar o para ver la progresión de la enfermedad en cuanto a metástasis, pero no son diagnósticas del cáncer. La suma de dos o más de estas características con respecto al ultrasonido son sospechosas de nódulo maligno. De igual manera, aquí vamos a mandar a hacer la biopsia por aspirado de aguja fina y aquí tenemos pues 4 casos que podrían ser. El primero es que el resultado sea positivo a malignidad o que sea sospechoso. Aquí la guía de práctica clínica nos menciona que para el tumor maligno de tiroides tenemos que derivar a la cirugía de cabeza y cuello o también a cirugía oncológica para el tratamiento del paciente.
En caso de que la malignidad no se determine con la biopsia, si recordábamos, por ejemplo, en la clasificación Bethesda, que sería un estado 3 o 4, se tienen que valorar las características clínicas, ultrasonográficas y gamagráficas para determinar si lo enviamos o no a cirugía de cabeza y cuello o oncológica. Aquí igual cae la importancia de una buena historia clínica y de una buena exploración y de que, como les comenté, tenemos que marcar de manera muy detallada todo lo que encontremos. Si es que nosotros tenemos un reporte benigno en la biopsia y no hay compresión locorregional, como por ejemplo esta ausencia de disfonía, disfagia, disnea, podemos mantener la vigilancia dentro del primer nivel de atención y aquí es un caso destacable con respecto a que encontramos una biopsia positiva para malignidad, pero durante el embarazo. Aquí lo que vamos a hacer de conducta primaria es un ultrasonido periódico. Si es que encontramos que el nódulo se encuentra creciendo y crece y crece y crece y el proceso es progresivo, esperamos hasta la semana 24 de gestación y ahí podemos realizar una cirugía de la resección del fragmento o de la tiroides total. Si es que no está este crecimiento, podríamos dejar que termine el embarazo y entonces sí realizar la cirugía. Ahora, esto es muy interesante. También podemos recurrir al diagnóstico molecular. Esto también lo había mencionado con respecto al nódulo tiroideo. Se puede recurrir en el nódulo, pero es mucho más común que recurramos a él en los cánceres. Aquí se recomienda el panel de 7 genes, que son los genes que nos mostró Noé cuando nos dio las fisiopatologías. Por ejemplo, el que más es causante del 85% de las patologías de cáncer, de cáncer tiroideo, obviamente, es el BRAF B600E. Este es súper, súper importante y es muy agresivo. Después de esto tenemos el análisis de HRAS, el codón 61, KRAS, codones 12 y 13, NRAS, codón 61. Las mutaciones puntuales son importantes y destacables dentro de los cánceres tiroideos. También se encuentra RET, PC1, PAX8 y PAR gamma, como ya vimos, RED y PTC3. Y aquí se puede ver la prueba que estaría haciendo este panel de bandeo de los 7 genes. Intenté buscar, por ejemplo, el precio que tiene este panel, pero parece que no está tan disponible, al menos en México. Entonces creo que para recurrir a este tipo de diagnósticos teníamos que ir a algún centro genético. O sea, centro genético dentro de nuestros hospitales, por ejemplo. Eh, Aquí se dice que la predicción negativa de estas pruebas es muy importante. Se dice que estas pruebas, dentro de la bibliografía, nos decían que no es que sean muy específicas para detectar si es que existe la presencia de cáncer, pero sí son muy efectivas para determinar que no existe. Así como dice aquí, el 90% de estas pruebas, si dicen que no existe, es indicativo de que realmente no lo hace. Y nos permite descartar neoplasias. Vale, ahora vamos a ver lo que es el tratamiento y este es el algoritmo o diagrama que maneja la GPC. Y tenemos que en un cáncer diferenciado de tiroides, recordando lo que ya les habíamos mencionado, va a depender, por ejemplo, si mide 1 centímetro o menos, tenemos que valorar si hay factores de riesgo bajo o alto. Y por ejemplo, en el caso de los bajos, va a ser una hemitireoidectomía. Y en los factores de alto riesgo va a ser una tiroidectomía total. Cuando hablamos de que es mayor a 1 centímetro, debemos igual valorar los factores de riesgo, si son bajos o altos. En el caso de los bajos, vamos a individualizar a cada paciente y vamos a ver si debemos hacer una hemitiroidectomía, o en el caso de los factores de alto riesgo, una tiroidectomía total. Le cambiamos a la siguiente, por fin. Ya que si lo vemos de una forma individualizada en cada uno de los tipos que habíamos mencionado,
En el carcinoma papilar de tiroides se menciona que los tumores mayores a 4 centímetros o ampliamente diseminados en la glándula van a requerir una tiroidectomía total o casi total, recordando lo anterior. Y también se le va a dar una ablación postoperatoria de tejido tiroideo residual con una dosis apropiadamente elevada de yodo 131. Esto va a ser administrado una vez después de que el paciente presente hipotiroidismo o después de que se le dé una inyección de TSH recombinante. Y este tratamiento puede repetirse después de 6 a 12 meses, esto para destruir todo el tejido tiroideo remanente. Al igual que se mencionaba que podía administrarse dosis de levotiroxina, supresora de la TSH después del tratamiento, y deben de medirse las concentraciones séricas de tiroglobulina para detectar la enfermedad recurrente o persistente, al igual que se debe de medir la TSH y pues hacer la ecografía del cuello para detectar recurrencias en los ganglios linfáticos. Aquí también se mencionaba que posiblemente después de la operación, en lugar de darle levotiroxina sola, se le podía dar levotiroxina con liotironina. Esto porque pues era como que daba un efecto más rápido. Y después de que ya tuviéramos como que los efectos esperados o tuviéramos como controlado de alguna forma la TSH, ya podíamos recurrir a dar levotiroxina. E igual que si se le daba levotiroxina sola, iban a ser en grandes cantidades. Este tratamiento va a cambiar cuando los tumores van a ser encapsulados y que son menores a 4 centímetros, al igual que cuando están localizados en el óvulo. Y pues en pues normalmente va a ser una tiroidectomía casi total. Y pues de ahí se va como que considerar cada uno de los aspectos, entonces cambia un poquito. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor, Ale? Cuando hablamos de un carcinoma folicular de tiroides, el tratamiento va a requerir una tiroidectomía casi total y la ablación del tejido residual con yodo radiactivo. También se le va a administrar la levotiroxina y al igual lo mismo, se tiene que medir las concentraciones séricas de la tiroglobulina, de la TSH también, y se le debe hacer la ecografía cervical en forma periódica para detectar la enfermedad recurrente o persistente. Se habla que pueden ser de 3 a 2 meses aproximadamente cada revisión. ¿Le puedes cambiar a la siguiente? Creo que no lo agregué. Vale, y entre estos hablando de los que les habíamos mencionado del folicular y del papilar, pero igual sí, como que quieren mencionar de otros, por ejemplo, el anaplásico, de ese está en un estudio, según encontré, y no hay un tratamiento eficaz para ese cáncer. De hecho, pues es como que de esos considerado el más fatal, porque pues alrededor del 80% de los pacientes va a morir dentro del primer año del diagnóstico. Y solamente en algunos pacientes que sus tumores son pequeños, se le puede hacer la tiroidectomía seguida de una radioterapia externa y pues puede resultar curativa, pero pues es el que tiene pues, no tan buen pronóstico. Al igual que pues la quimioterapia sigue siendo un experimento en el carcinoma de tiroides anaplásico. Y ahora sí, así que se cambia la siguiente. Y ya para finalizar, solamente quedaría hablar acerca del pronóstico. Se dice que el pronóstico de esta enfermedad se realiza con dos parámetros disponibles, que son la clasificación TNM, para ver el riesgo que hay de morir para los pacientes que presentan este cáncer hacia 10 años, y la clasificación de recurrencia estructural estimada con respecto a esta clasificación es de la Asociación Americana de Tiroides, que es la ATA.
Aquí vamos a englobar ambos. Es importante decir que tenemos dos ediciones, la séptima, perdón, y la octava. La octava es la que vamos a tomar en cuenta. Esta medición se tomó en 2017 y es la última que tenemos. Así que, por ejemplo, para nuestros pacientes, si es que nosotros diagnosticamos o llegamos a ver esta enfermedad, este apartado de la exposición más bien es un poco acerca de cifras para que nosotros podamos ampliarle la perspectiva a nuestro paciente y pues ayudar un poco con esta evaluación que tenemos que hacer de las tres esferas, ¿no? Apoyarlo dentro de esto. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que el 90% de los pacientes se engloban en esta categoría, que son pacientes menores a 55 años y que están en estadio T1 o T2, pero que no presentan ni N ni M. Estos pacientes tienen aproximadamente 2% de riesgo de morir a 10 años adelante del diagnóstico de la enfermedad, lo cual quiere decir que no es tanto el riesgo de morir con respecto a esto. Es más, si estos pacientes son mayores a 55 años, y se encuentran, por ejemplo, en estadio M1, aquí es aproximadamente 5% de probabilidad, pero si es que no tenemos ni T, ni N, ni M, pero tenemos que son mayores a 5 años, su probabilidad, que diga 55 años, su probabilidad es mayor al 2%. Ahora, en la clasificación ATA, lo que tenemos es que clasificamos el riesgo de recurrencia en bajo, intermedio y alto. Aquí, por ejemplo, el bajo es a 5%, el intermedio es de 5 a 20 y el alto es mayor a 20. Recalcar que de este cáncer, los pacientes que son mayores a 55 años tienen un mayor riesgo de recurrencia, pero una menor probabilidad de la recuperación tras la recidiva, si es que se encuentran en cualquier grupo de riesgo de la clasificación ATA. También es importante saber que estos cánceres tienden a tener una mayor proporción de recidivas o de recaídas, pero también tienden a recuperarse más de estas. Así que se decía que es mucho más probable que los pacientes con este tipo de cáncer hagan una recaída, pero que no mueran de ella. Entonces es importante saber esto. Y me parece que ya es lo último de la exposición. Estas son nuestras referencias. Y no sé si el profesor, el doctor quiere hacer algún comentario o alguien tenga alguna duda. No, todo está bien. Bueno, bueno. Hola, doctor. Sí se Aquí escucha. estamos. Sí me escuchan, ¿verdad? No solo para recalcar la parte de algunos puntos importantes de ambos temas. Aquí, lo más que se puede hacer en los pacientes que se tienen que protocolizar para el nódulo tiroideo es fundamental el ultrasonido. Lo que les comentaba ayer. El ultrasonido nos va a dar la pauta para saber si mandamos a gamografía o a una biopsia de tiroides. Aquí en el hospital hemos tenido ahora sí que la experiencia, medicina basada en la experiencia casi, de que pensamos que el nódulo es un nódulo único, con unos cambios ultrasonográficos pues no concluyentes, los biopsiamos y sale con cáncer papilar de tiroides. Entonces, sí es importante tener la sospecha. Hay pacientes, como bien mencionaban, que el cáncer de tiroides es de novo. Muchos son de novo. Es decir, como el melanoma, puedes tener un lunar desde nacimiento. Y ese es el que no nos importa, el que nos importa es que salga de novo. Así es el que también pudiéramos ejemplificar en el cáncer papilar de tiroides. Simplemente es vigilancia, si le sale el nódulo, mandarlo a protocolizar de forma adecuada y saber cuáles se biopsian y cuáles que no. Del tratamiento del cáncer de tiroides, es nada más, ya que el paciente se manda a, ¿cómo se llama? A tiroidectomía, a yodo, etcétera. El tratamiento a largo plazo es también mantener suprimido el eje hipotálamo tiroides. Eso como se hace para que no les sorprenda cuando le lleguen a la consulta. El paciente tiene una TSH de 0.01, o sea, está realmente suprimida
Y al inicio de la supresión lo hacemos con, en la marca se llama Novotiral, en algunas ocasiones, es una combinación de levotiroxina y liotironina. Y posteriormente el manejo a largo plazo es con levotiroxina a dosis no es decir dosis altas, pero una dosis diferente a la de un paciente hipotiroideo habitual de la consulta. Entonces, que no les sea sorprendente, simplemente hay que preguntar al paciente por qué tiene así esa TSH tan baja, o si lo que le han dicho sus médicos que lo han visto antes, y pues nada más. Igualmente, si va a recibir yodo, muy comúnmente pues quedan hipotiroides, ¿no? Y lo que mencionaban del sexo. Bueno, sabemos actualmente que la patología de tiroides es por mucho, mucho, mucho más común en las mujeres, tanto las patologías benignas como la malignidad. Entonces, igualmente aquí, la gran cantidad de tiroidectomías que han hecho los cirujanos, porque se lo hace aquí cirugía general cuando se logra protocolizar al paciente, la gran mayoría son mujeres, son muy pocos los hombres. Y a recordar igual, esas son siempre preguntas como de examen. ¿Cuál es el más común? Papilar, luego le sigue folicular, y después los otros dos, el anaplásico y el de células claras. Así viene ese orden. Bueno, el anaplásico en último lugar, por si se llegan a preguntar en algún momento en sus exámenes. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Los del equipo, ¿qué les pareció el tema? Les va a ser de mucha utilidad este tema del nódulo tiroideo. A mí me pareció interesante la parte pues, de que muchos nódulos en los pacientes pues, pasan desapercibidos en la exploración física. Entonces, pues, la mayoría de estos son detectados incidentalmente en la ultrasonografía. Entonces, pues al momento de detectar que hay un nódulo en el paciente, pues es importante valorarlo, si es benigno o maligno, aunque ya vimos que la mayoría pues son benignos. Pero pues también una parte de ellos suelen ser malignos y pues su correcto diagnóstico y tratamiento puede llevar a un buen pronóstico al paciente. Así es. ¿Alguien Oye, más? yo también tengo, esta es una duda, pero me da así como pena porque no sé si es medio tonta. Es que me da duda si es que dentro de la palpación de la glándula tiroidea podemos encontrar algún cambio con respecto a la temperatura de la glándula. A ver, otra vez, ¿no te escuché bien? ¿Así se escucha mejor? Ya dime. Que tenía dudas si es que a la palpación de la glándula podemos llegar a encontrar algún cambio en la temperatura No, de esta. ya entendí. De los nódulos calientes y fríos, ¿no? No. Sí. El nódulo caliente frío se refiere a la captación del yodo radioactivo en las gamografías. Cuando captan, se pintan, se dicen que son calientes, porque son funcionantes o hiperfuncionantes. Y fríos es cuando no captan el yodo. Y esos son los más peligrosos, los hipofuncionantes, y que aparte seguramente tienen los cambios ultrasonográficos, el halo o una adenopatía cervical, son los más, son los que ameritan con mayor razón una biopsia. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muy Creo bien. que no. Entonces, recuerden lo de la escala de T-RADS, de lo de la estadificación así como van a tener que aprenderse la de las mastografías, van a tener que aprender las de el ultrasonido de tiroides. Muchos pacientes, aunque suene raro, como dice su compañero, pasan desapercibidos hasta los bocios de gran tamaño, al paciente le parece normal, y pues igual y hasta también se le manda a hacer ultrasonido en algún momento, pero así es, los pacientes pasan desapercibidos muchas alteraciones, y hasta una cosa que te está creciendo del cuello de forma enorme, lo toman como algo normal. Entonces, simplemente es parte de lo que se debe vivir diario en la consulta, y sobre todo saber en qué momento mandar a hacer un ultrasonido de tiroides, ¿ok? ¿Nadie más? Muy bien. El siguiente tema es hiperhipocortisolismo. Sí, doctor. Muy bien, igual de hipocortisolismo deben de enfatizar en lo que se conoce como crisis adicional.